11 68 61 104 3. María, Opa. ¿todo bien? ¿Todo bien? Te escuchamos todos los días. Me llamo Caetano. Cumplo 5 años y es hoy. ¿Es hoy? ¿Soy el cumpleaños Caetano? Vamos todavía. ¡Qué lindo! Yo de haber tenido un hijo Felicidades. varón, quería que se llamara Caetano. ¿Sí? Sí. Ahora, vos sabés que Qué yo lindo. ¿Qué? no sería Gaetano. ¿Gaetano Acá dice nuestro que amigo dijo? Gaetano o Gaetano, como sea. ¿Tiene una energía Gaetano o Hay que Caetano? Ay. María, ¿todo bien? Todo bien. Te escuchamos todos los días. Me Todos. llamo Caetano. Caetano, Caetano, sí, qué Caetano. lindo. Feliz cumple, Caetano. Bueno, me llamaron cuervitos, Caetanos. La verdad que sí, ¿eh? Muy bien. Tiene que llevar Tenemos que hacer un compilado de los Mirá ¿no? vos. de niños. Ahí está. Mirá, ¿Eh? está Dale. muy contento ahí Martín con esa propuesta. Le encanta. Muy bien. Bueno, Juli Rofo, un día como hoy, día del colectivero, che. Feliz Muy día a bien. los colectiveros que nos escuchan. Muchos comparten Un la beso radio con grande. sus pasajeros. Juli, ¿cómo estamos? Buen día, María, ¿cómo estás? Bueno, estoy en la estación Federico Lacroze del ferrocarril Urquiza, esto es en Chacarita, una de las estaciones que acusa recibo de esta medida de Fuerza de la Fraternidad de circular los trenes a 30 kilómetros por hora. Hace unos minutos nada más llegaban pasajeros. Este ferrocarril, para que te ubiques, María, viene de San Miguel, de Bellavista, de Hurlingham, de la zona oeste del conurbano. Lo que nos decían es que los pasajeros que acusan recibo de la medida son los que viajan por lo menos media hora. Recién a partir de la media hora se siente esa demora que se te agrega al viaje. Por supuesto, son la mayoría de los pasajeros los que viajan más de media hora a esta hora para llegar al trabajo y demás, pero por ahí el que tiene un viaje de media hora está tardando 50 minutos, 45 minutos, y el que viaja alrededor de 50 minutos tarda 1 hora y 20. Porque ya te digo, el tren está circulando a 30 kilómetros por hora cuando habitualmente no lo hace a menos de 50 kilómetros por hora. A diferencia de otras medidas de fuerza en el último tiempo, en la estación no hay ningún tipo de aviso. Sí se enteran por ahí al momento de cargar la SUBE, o cada tanto los propios trabajadores del ferrocarril lo anuncian, pero recordemos que hace un tiempo, cuando hubo, por ejemplo, paro o incluso medidas intermedias, la Secretaría de Transporte lo comunicaba a través de altoparlantes y demás. Nada de eso está pasando en la jornada de hoy, por lo menos acá en la estación Chacarita, y tengo entendido que en las demás tampoco. Pero sí los pasajeros, ya te digo, acusan recibo de esta complicación y a la vez te dicen, bueno, hoy es la media fuerza, pero otros días los trenes circulan con demora por el mal estado en el que están y demás, con lo cual, decíamos con un colega recién, hay muchos pasajeros curados de espanto respecto de las complicaciones que puede haber a la hora de viajar en el ferrocarril. Claro, pasa como decís, ¿no? Los que viajan de más lejos, por ahí, o sea, el Sarmiento viniendo de Merlo, tardan 2 horas en lugar de 1 hora, y además se va acumulando la merma. A medida que pasa esto, baja la frecuencia, van a estar más tiempo bajas también las barreras, sobre todo las barreras del Sarmiento, que son las que más afectan, ¿no? En Capital, y hay más cola. Estas también, ¿eh? Estas también tienen barreras a la altura del tránsito. Sí, la del Urquiza también tiene barreras a la altura del tránsito, sí. Bueno, entonces, todo el día en principio, protesta de la fraternidad, a 30 kilómetros por hora transitan hoy los trenes. Así es, y a ver, mira, se está bajando gente del tren. A ver. Te hago una pregunta, buen día. ¿Cuánto más tardaste? Hola, buen día. ¿Cuánto más tardaste hoy con la demora? 20, 40 minutos. ¿De dónde venís? De Hurlingham. Gracias. Bueno, ahí está. Ahí va. La gente, apuradísima, pobre. Va tranco rápido la mujer. Día. ¿Cuánto tardaste hoy con menos velocidad? Como 45 minutos, casi 1 hora. ¿Cuánto tardás siempre? Sí, media hora. Gracias. Claro, es lo bueno, que calculabas, está, María, ¿no, María, Juli? Como el doble de tiempo, ¿no? Se duplica el tiempo del viaje. De dónde vengan, pero... Están todos apurados, pues ya llegan tarde. Claro, porque además se anunció sorpresivamente. Bueno, siempre... Es desde la 0 hora de hoy por 24 horas, ¿no? Tema paritarias, dicen que tienen problemas con la CRT, que no conversan con ellos y demás. Contemplación a los que reciben a los trabajadores que llegan un poco más tarde. Total. Bueno, tiene que ver con medidas que los exceden. Exactamente. Bueno, gracias, Juli. Hasta luego, María. Hasta luego. Bueno, feliz día nuevamente a los colectiveros. No me gusta nada lo que está pasando con los colores de los colectivos, el fileteado del colectivo. No me gusta nada. Están todos azules. ¿Los vieron? Ya se empiezan a ver un montón. Le sacó Jorge Macri los colores a los colectivos. Los que circulan dentro de la ciudad de Buenos Aires son todo azul y blanco. Azul y blanco, sí. Sí.
No va. No me gusta nada, No, nada. A los que somos chicatos nos complica un poco. Claro, además el hecho de ser. El 60 es amarillo. Igual el 60 va a quedar amarillo porque es interurbano. Claro, sí. te ¿no? digo, El 59 verde, ¿no? Déjeme. A mí me gustaba ¿Qué? el volante grande con todos los colores y la palanca con todo de Con el color felpudo. también. Esa era. Pero eso no cambia, eso no tiene nada que ver con Sí, el no está exterior. mal. Sí, no está mal. Ah. No, con el exterior no, pero es de cosas pintorescas de color que ya Claro. no están más tampoco Bueno. adentro del colectivo. Felicidades a Lanús, que hizo un maracanazo, pasó semifinales de Copa Libertadores. Es un maracanazo, ¿eh? Felicitaciones a los de Racing. Felicitaciones a los de Racing que le ganaron a Vélez para estar en la semifinal de la Copa Libertadores de América. 1-0 y Lanús que empató 1-1 con Fluminense en el Maracaná para estar en las semifinales de la Copa Sudamericana. Pero No voy a decir lo que dice Martín Fernández Madero, No, que quiere no, no. mufar a los de River. No. ¿Qué? No hay que decir nada. Dice no hay que lo va a decir dar nada. vuelta. No hay que decir nada. Bueno. Lo acaba de decir. No hay ¿A que qué hora decir juega? nada. A las 9:30. bueno, ¿En dónde? en San Pablo. En San Pablo. En San Ok. Pablo. Hablando de River, Franco Sí. Mastantuono. Sí. Ayer fue ¿Cómo le va? otra vez. Bien, ¿vos? Ayer, A Mastantuono en perdón. el Real Madrid. Hola. 18 años, ¿cuántos partidos lleva? Claro, juega todos los partidos Franco Sí. y ahora más tiempo. Es verdad, lo sacaron ayer a los 71 minutos, él suele jugar algo más de 60. Es un fútbol mucho más rápido, con lo cual el desgaste físico es mayor en ese sentido. Ayer Franco metió el segundo gol de los 4 que le hizo el Real Madrid al Levante, con esta particularidad de haberlo hecho de derecha. Él es zurdo, tirado a la derecha, y ayer recibió la pelota en el vértice derecho del área y enganchó para su pierna menos hábil, engañó al defensor y la puso arriba. Franco Mastantuono, su primer gol en el Real Madrid. Es algo muy lindo convertir mi primer gol con esta camiseta, lo estaba buscando mucho, pero bueno, el fin se dio, lo importante es que el equipo sigue ganando, estamos encontrando el funcionamiento que queremos y creo que vamos muy bien, siempre con cosas por mejorar, pero el equipo está sólido. Mirá. ¿Sentís que liberaste un poco la carga con ese gol? ¿Que ya te sientes un poco más relajado después de haber anotado finalmente contra Madrid? A ver, yo estoy tranquilo, la verdad que obviamente el delantero quiere buscar el gol, pero estaba muy tranquilo con eso. Lo importante, como dije recién, era que el equipo vaya ganando y que cada vez vaya jugando mejor. Creo que eso se está logrando, así que esa es mi felicidad. Se ha 6 partidos. plomado para tener 18 años. no, Pero parece un señor como habla. Sí, totalmente, ¿no? totalmente. Tiene 18 años Muy y 40 aplomado. días. Es Bien. el cuarto futbolista más joven en la historia del Real Madrid en hacer su primer gol y una particularidad. ¿Qué? Bueno, una particularidad. Hizo su primer gol el mismo día, es decir, 23 de septiembre, que hizo su primer gol en el Real Madrid, la saeta rubia, Alfredo Di Stéfano, el mejor jugador Bueno. de todos los tiempos del Que Real tiene Madrid. esta peculiaridad. Argentino. Gachi Pachi, dale. Gachi Pachi, Alfredo Di Stéfano. No, el punto de coincidencia que buscas, el chiste de Gachi Pachi, dale, o sea, cumple el mismo día. Ah, ¿entendés, Gachi No Pachi? cumple el mismo día. Hizo el gol el mismo día que el mejor jugador de ¿Cuántos toda años la más tarde? historia. En el año 1953 hizo su primer gol Di Stéfano, el mejor jugador de toda la historia del Real Madrid, argentino. Hace También. 80 años. No, 80 no, son 72 si no me equivoco. No, ¿o claro, no? ok. 72. No, después de Parece que 70. es un tema y un dato Bueno, muy No, importante. claro, A vos- muy relevante. A vos que estás del otro Sí. lado, el dato te interesó. Sí. Seguro que te interesó. A lo de River. Hola. Hola. 7:37 de la mañana. Zurich presenta la actualidad económica con David Cayón. Bueno, se conocieron datos de la industria, un informe que presentó ayer la Unión Industrial Argentina que reunió su mesa chica y por primera vez en mucho tiempo todos los industriales están de acuerdo. Les está yendo muy mal. Básicamente les está yendo muy mal. En agosto muestran una caída interanual del 3%. Esto es agosto contra agosto del año pasado, con bajas sin estacionalidad. Esto le sacás todo lo que tenga que ver con la estacionalidad en casi todos los rubros que se miden en la industria. Si estás viendo en pantalla este cuadro, le pertenece al informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina y todo lo que ves en rojo, además, digamos, ¿no? Tiene que ver con las caídas de los distintos sectores.
Sí. Contra, digamos, uno saca, incluso sacás 2024 en términos que 2024 sufrió el efecto, sobre todo el primer semestre, de la devaluación inicial del gobierno de Milei. Tenés que, como, incluso si le concedes, tenés que acomodar precios relativos y demás. Pero vas a una comparación contra 2022, 2023. Sí, y la caída es de un 10%. Claro. En el acumulado del año la caída es un 10%. Los sectores obviamente están sufriendo en su gran mayoría, pero aparte están sufriendo los 3 puntos que se miden, que es la producción, las ventas y el empleo. O sea, la perspectiva también hacia adelante, vienen sufriendo y la perspectiva hacia adelante es que esos 3 sectores se van a empeorar. Este informe de la Unión Industrial, de alguna manera, adelanta el informe de industria de INDEC, que viene un mes atrasado respecto de esto, porque esto es agosto y vos tenés el dato de INDEC de julio. Entonces, te va adelantando un poquito, pero lo que se está viendo es que cada vez menos empresas. Porque la industria industrial cuando le pregunta directamente a las empresas, cada vez menos empresas prevén una mejora económica para lo que resta del año. Ven un estancamiento muy, muy fuerte. Los despachos de cemento, que es el sector que marca de alguna manera el termómetro de la construcción, que es el sector que más viene sufriendo, cayeron un 9% respecto de julio. En agosto respecto de julio. Y cuando vas a los meses estos lo comparás con el mismo mes, del 23 y del 22, caen 23%, 22%. Hay una parálisis bastante importante. Y dice, a nivel sectorial, dice, 9 de los 16 sectores que componen el índice cayeron. De este año al año pasado, que el punto de comparación es un punto de comparación malo el año pasado, porque repunta la economía, pero a partir del último trimestre, sobre todo el primer trimestre de este año, y ahora vuelve a caer, ¿no? Sí, cuando empezás a mirar cuáles son los sectores que funcionaron, son los sectores que están ligados o al petróleo, o a la química, minería. O a la minería, que son 3 sectores que muestran dinamismo. Pero incluso la producción de autos está cayendo muchísimo, porque está muy golpeada la exportación a Brasil de autos. Entonces, donde lo mires, son los sectores que dan trabajo de calidad, ¿no? Tenés que cae muy fuerte la producción de autos, por esto que vos decías, porque la exportación cayó y ahí tenés una caída muy fuerte lo que es en patentamiento de maquinaria. Patentamiento de maquinaria son las máquinas que entran para la industria. Lo que pasa es que si tenés una capacidad instalada muy ociosa, no necesitas, salvo digamos que tengas una innovación tecnológica o algo, pero digamos si tenés resto para producir con la capacidad instalada que tenés, difícilmente patentes maquinaria nueva. Según el último dato del INDEC, la capacidad instalada está en el 50%, o sea, 1 de cada 2 máquinas estás utilizando, con lo cual si vos tenés un crecimiento, vamos a suponer que tenés un crecimiento en las ventas, vas a utilizar la máquina que tenés para poder seguir produciendo. Este es un poco la brecha entre la micro y la macro, ¿qué está pasando, ¿no? Con la economía real, lo que tiene que ver con el poder adquisitivo, la producción, el empleo, y estos números de la Unión Industrial Argentina son francamente muy desalentadores. Vos que te haces dormir en el living a la bicicleta, necesitas un seguro de movilidad que te ayude a protegerla con la misma dedicación. Para eso, Zurich Nomad N cubre tus equipos de movilidad, sus accesorios y equipos electrónicos portátiles. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Zurich nos trajo la actualidad económica con David Cayón. Zurich Nomad N, el seguro que necesitas para tus equipos de movilidad. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. Quit 305000-49770. Entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 0228. UrbanaPlay 104.3 UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. Ciudadano ilustre de la bicisenda, fanático del cepillo de cerdas suave para la cadena, modelo orgulloso del casco y el chaleco reflectivo. Vos, que haces dormir a la bici en el living, necesitas un seguro que la proteja con la misma dedicación. Para eso, Zurich Nomad N cubre tus equipos de movilidad, tus accesorios y equipos electrónicos portátiles. Porque así como tu bici queda atada con doble candado, tu cobertura está perfectamente atada con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich Argentina Compañía de Seguros Sociedad Anónima, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0228. No te la voy a cantar, te la voy a contar. Y si te cuento yo la promo, un Jeep y un año de Shelby Power pueden ser tuyos. Se sortean 30 Renegade, uno por día. Si sos socio Shellbox, con tus compras de Shelby Power, Shell Helix o Shell Select, ya estás participando. Y si pagás con la app, duplicas tus chances de ganar. Suena bien, ¿no? La promo, la Shell, la de todos.
Promoción sin obligación de compra. Consulte fecha de vigencia, alcance geográfico, premios y requisitos completos de participación. Bases y condiciones disponibles en www.shell.com.ar. Por nuestros recursos naturales, por la mesa de los argentinos, por los jubilados. En Buenos Aires, vota Alberto Samir, diputado nacional, Frente Patriota Federal. Resolvé la logística de tu empresa con Cabify Logistics. Es la forma más segura y práctica de simplificar el delivery de comida, paquetería, mensajería y mucho más. Cabify Logistics es la solución de Cabify para la logística de las empresas. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿La libertad avanza o Argentina retrocede? José Luis Espert, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503. Andes origen, amigos en el mundo real. El sabor me dio charlas y celular. Andes Origen, el gustito de juntarnos en el mundo real. Y recuerde, beba con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Social Lunch, el servicio de almuerzo para empresas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 45 opciones de platos para que cada colaborador elija desde la aplicación y lo reciba en el trabajo todos los días. Entregamos más de 15.000 almuerzos por día en 350 empresas. Social Lunch. Proponelo en tu empresa y conoce el beneficio de almorzar bien. www.sociallunch.com.ar. Donde se come bien, se trabaja mejor. Una solución del Grupo Tronchetto. Si sos cliente Santander Select, tenés todos los jueves 20% de ahorro en YPF, pagando a través de la app YPF con tarjeta Santander Visa de crédito Black y Platinum. Conoce más promos en la app Santander. Santander, es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en santander.com.ar. Los accionistas del Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cómo se frena una fuerza en movimiento? Con otra fuerza en sentido contrario. Pero no va a alcanzar la fuerza de uno. Vamos a necesitar sumar la fuerza de cada uno de ustedes, de los que recién empiezan y de los que llevamos más tiempo, para volver a representar los sueños de millones de argentinos. Como demostramos hace poco, necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. Plan Trip. Elegí tu destino. Nosotros tenemos el plan. Con 10% de descuento usando el código Urbana Play. El destino es solo el comienzo. Me gusta la cancha, el bombo y revolear el poncho. Me gusta el pacú, el surubí y las zambas de Horacio Guaraní. Me gusta Argentina. Me gusta Quilmes. Quilmes, el sabor del encuentro. Ver con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Pasa de esto a esto. Encontrá el auto que querés en Supermovilidad. Financialo 100% online con Santander. Entrá a supermovilidad.com.ar y poné primera al auto de tus sueños. Disponible para cartera de consumo. Otorgamiento sujeto a condiciones de contratación y evaluación crediticia. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten www.santander.com.ar. Los accionistas del Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Naranja X presenta el tránsito. Naranja X, 40 años dando acceso. Hoy también en el tránsito. Bueno, afectado por la medida de fuerza de la fraternidad, los maquinistas, ¿no? Manejando bajo protesta a 30 kilómetros por hora. Diego. María, sí, una situación muy particular, muy peligrosa en realidad, en el ramal Korn del ferrocarril Roca, donde se ha detenido una formación varios minutos entre Adrogué y Bursaco. Los pasajeros abrieron las puertas automáticas y descienden y caminan por las vías. Alrededor de 1.000 personas, María. Una situación, repetimos, muy peligrosa, allí en el Roca, el ramal Cor, que se encuentra momentáneamente interrumpido debido al desborde, a la saturación total de pasajeros allí en la zona sur del conurbano bonaerense, así que mucho cuidado, precaución, la gente está muy alterada, no puede ingresar a las formaciones, bloquea las puertas automáticas y se demora aún más la salida
de las formaciones, sobre todo desde Korn, La Plata, Bosques, en fin, desde o Moreno, por ejemplo, ¿no? Donde empujan y empujan para entrar y después bloquean con el pie la puerta y así es imposible que salgan las formaciones. Recordemos que están andando a 30 kilómetros por hora, todos los trenes en el AMBA, y que la Panamericana está muy lenta desde la unión de los ramales de Pilar y Campana hacia Capital Federal, al igual que el Camino del Buen Aire, que hay choque en la avenida General Paz entre 2 autos y un motociclista. Se cortó en un momento la General Paz a la altura del Parque Sarmiento, kilómetro 5, Mano Río de la Plata, para el descenso del helicóptero para trasladar al motociclista herido. Ahora se habilitó la calzada, pero queda la reducción por las tareas de peritaje y la demora es importantísima en la General Paz, desde la zona de Mataderos y Liniers, sentido al Río de la Plata, con varios kilómetros de congestionamiento, María. ¡Qué mañana! Bueno, gracias, Diego. Mucha paciencia, hasta luego. Mucha paciencia. Y hoy, con Naranja X, desde las de 8 a 10 de la mañana, o sea que en 10 minutos arranca, todos los que circulen por los peajes de Dock Sud, Hudson, Autopista Ilia y Autopista Perito Moreno en Buenos Aires pasan gratis porque Naranja X les da acceso. Naranja X, 40 años dando acceso. 11 68 61 1043. María, hoy me voy de excursión y me llamo Elena. Elena, mirá qué lindas son las... Besitos. Qué lindas las ¿A dónde irá de excursiones? excursión? Qué lindo programazo Hay las muchas veces que excursiones. se van a los cuarteles de bomberos, si son chiquititos, si son de jardín. Sí, Muy lindas son las excursiones. O el Museo de Ciencias Naturales, ¿Por qué que no? ayer hablamos con el director. ¿Por qué no? ¿Cómo estás? Soy Pedro. Hola, Pedro. Sí, estamos muy ocupados. ¿Por qué pasa? Hoy a la mañana tenemos que ir al colegio y yo después tengo atletismo. Y después tengo hockey y natación. No. Tienen una ¿Viste agenda lo- terrible los chicos, te Atletismo, digo. Qué lindo, atletismo, hockey y natación. Me encanta ¿Te que gustó? hagan esos deportes. Bueno. Sí, totalmente. Muy bien. Bueno, muy bien. Hablando de chicos, mira, por ahí les interesa esto porque encontraron un gran dinosaurio en la Patagonia que vivió hace 70 millones de años. Tenía un hueso de cocodrilo en la mandíbula. Bueno. Lucio Ibiricu es paleontólogo, te pido por favor, y es investigador del CONICET. ¿Qué tal, Lucio? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, María. ¿Cómo va? Está en Puerto Madryn, estuvimos hace poquito, volvimos con las piernas rotas, pero nos encantó Puerto Madryn. En las carreras, en la carrera que hacen todos los En años. Destino Madrid. Esa. Exactamente, Destino Madryn, sí. Sí, No. acá estoy en Puerto Madryn. Qué lindo. Bueno, ¿qué descubrieron? Bueno, la verdad que sí, bueno, se hizo súper viral la cosa. Nosotros, bueno, el Se equipo fueron trabaja en el virales Centro Sur. ayer. Está bueno, porque me parece después la expedición de Mar del Plata también, ¿no? Como que esta cosa que los hallazgos científicos generen ese atractivo en redes, genera también interés por el trabajo que hacen ustedes. No, tal cual, tal cual. Y yo creo que esto en particular fue porque la revista Nature Communication eligió el artículo para resaltarlo. Entonces ellos hacen su propia movida de prensa internacional y ahí contactan a todos los medios del mundo previo a levantar el embargo del paper, del trabajo, que salió ayer al mediodía. Entonces ayer 12 y 1 minuto se ve que todos tocan un botón y ¡prum! Aparece por todos lados. Por eso yo creo que también arrastró mucho. Bueno, este nuevo dinosaurio lo encontramos en el centro sur de la provincia de Chubut. Nosotros ahí con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, yo trabajo con la gente de ahí hace muchísimos años. Bueno, trabajamos mucho en esa zona. Y bueno, en una de las últimas salidas de campo, Bruno Álvarez, que es uno de los coautores de este trabajo también, encontró por primera vez estos huesos allá por el año 2019. ¿Y cuál es el valor del hallazgo? Bueno, este dinosaurio en particular, Joaquín Raptor, Casali, es un megaraptórido. Bueno, no quiero complicar mucho con los nombres. Estos dinosaurios se caracterizaban por ser, bueno, bípedos y carnívoros, como la mayoría de los dinosaurios terópodos, pero entre otras características llamativas tenían grandes garras en las manos. En particular, Joaquín Raptor medía aproximadamente 7 metros, era sexualmente maduro, pero somáticamente inmaduro. ¿Qué quiere decir? Que podía haber crecido un poquitito más. Al momento de morir tenía al menos 19 años. En lo personal, para mí lo más importante que tiene este hallazgo, por eso también en algún punto creo que la revista se interesó en el trabajo, es que por primera vez se pudo comparar huesos de dos mismos representantes del grupo. Por ejemplo, antes se conocía la maxila, un hueso de acá de la mandíbula de uno dentro de este grupo, pero no se conocía más. Así que con Joaquin Raptor pudimos comparar dos huesos del mismo lugar. O sea que eso agrega muchísimo
al conocimiento de la osteología. Y quizás lo más llamativo, que es lo que más está pegando, es que entre las cosas que encontramos entre las mandíbulas de Joaquín Raptor y en contacto con los dientes, yo creo que ahí están viendo la foto, encontramos un húmero, que es un hueso del brazo, de un cocodrilo. En realidad no es un cocodrilo, es un relativo con una forma que tenía relación con los cocodrilos, pero no es estrictamente un cocodrilo, que era contemporáneo a Joaquín Raptor y que no eran como los cocodrilos de hoy en día que viven en el agua principalmente, sino eran bien un animal terrestre, ¿no? Un cocodrilo terrestre. Y Lucio, ¿por qué encuentran tanto resto en la Patagonia de dinosaurios? Está justo acá en un parque, hay una exhibición, ¿no? También de otro dinosaurio que encontraron hace poco, en realidad una réplica. Sí, en el Parque Thais. En el Parque Thais. No se puede llegar a ser Patagotitan, que es uno que está acá entre la ruta, entre Trelew y Madrid. No, claro. Bueno, es un sí. Bueno, Patagonia en particular, así, Río Negro y Neuquén, yo creo que son de los más ricos en el mundo. En realidad Patagonia es un lugar conocido en el mundo por la paleontología en general. Yo creo que a veces es injusto porque uno piensa paleontología de dinosaurios, pero es porque son más mediáticos. Por ahí hay un montón de paleontólogos que trabajan con granos de polen, con plantas, con invertebrados. Por ahí no es tan, pero bueno, uno de los dinosaurios vende, bueno, me dedico a esto, pero es lo que vende. Sí. La Patagonia en general es muy rico porque... Jurassic Park ha hecho lo suyo, Hollywood siempre hace lo suyo. Bueno, obvio, ¿no? Y de hecho después de la película creo que hay estudios sobre eso. Después de la primera película de Spielberg de Jurassic Park, hubo un antes y un después para los dinosaurios. Me parece que está estandarizado eso. Bueno, y ahí te decía que en la Patagonia es rico primero porque hay mucho terreno en superficie. No es como, por ejemplo, en Brasil, que también hay dinosaurios, pero hay mucho terreno está cubierto por vegetación. En Patagonia lo bueno que tiene es que... Es muy desértico. Es muy desértico, entonces la roca donde en este caso pisó el dinosaurio está en superficie, entonces tenés mucho para buscar. No es que hubo más dinosaurios que en otros lugares, sino que es más fácil rastrearlos. En algún punto es más fácil rastrearlo por lo que te digo, porque tenés mucho más terreno expuesto. Claramente también fue un lugar propicio por las condiciones ambientales para que se preserven los dinosaurios. Estoy hablando de los dinosaurios por no hablar de otros fósiles, pero entonces entre esos las condiciones propicias que tiene Patagonia y por ahí no tienen otros lugares. Pero como te decía, Patagonia es conocido en el mundo por el registro fósil en general y por los dinosaurios en particular. Bueno, qué importante, ¿no? Aprovecho, siempre conviene pasar el aviso, pero ya sabemos, ¿no? La situación de la ciencia que tiene la Argentina hoy, los investigadores del CONICET los vemos brillar en las expediciones, ganando becas, en el caso de los biólogos marinos que fueron a la expedición ahí en Mar del Plata, ustedes en una de las revistas más prestigiosas del mundo, ¿no? De Science. Hace poquito estuve justo, bueno, corrimos en Madrid, pero bueno, aprendí de una colega de ustedes que hace cosas con algas y unos tratamientos bastante... venden unas algas que está buenísimo, un desarrollo de unos científicos del CONICET, me traje unas algas que los japoneses enloquecen con eso, después otra científica, ¿no? ¿Cómo es ese desarrollo? Sí, no sé si está hablando el mismo, sí, hacen estudio con la Undaria, me parece que está muy interesado los japoneses, sí, hay gente involucrada, sí, también un proyecto que... Después tiene un proyecto con erizos también, una científica que está tratando unas enfermedades con unos erizos, es muy impresionante lo que hacen, así que bueno, toda mi admiración y lo hacen en condiciones bastante difíciles, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, se trabaja muchísimo, hay el CONICET que es muy grande y hay gente trabajando en distintas cosas, lo del stream de hecho hay dos chicos que son de acá de Puerto Madryn que también participaron en la expedición en Mar del Plata, eso fue buenísimo, la verdad que eso fue buenísimo porque obviamente que esta repercusión también ayuda a que un poco, yo creo que principalmente para acercar a la gente a la ciencia porque... Nosotros, viste que por ahí a veces nos encerramos mucho en un trabajo y está bueno eso de por ahí acercar un poco más la ciencia a la gente, que para eso estamos en gran parte. Y bueno, hay un montón de gente que trabaja un montón y sí, yo creo que, nada, cualquier país que quiera desarrollarse y que quiera tener un futuro fuerte tiene que tener una política de ciencia. No hacer política con la ciencia, pero definitivamente tiene que haber una política de ciencia si queremos realmente... Y yo creo que ahora está faltando un poco eso. Yo ojalá que, bueno, nada, que se pueda seguir apostando, porque de nuevo insisto, yo por ahí es un dinosaurio y voy a decir, un hueso de dinosaurio. Pero hay un montón de cosas y es todo importante. Yo creo que la ciencia nos posiciona estratégicamente como país en el mundo. Entonces, por eso yo creo que es importante que le demos el valor que tiene, ¿no? Gracias, Lucio, que es paleontólogo. Gracias, Lucio. Bueno, nada, y ahí da un poco de chululismo, pero bueno, te escuchamos toda la mañana con mi señora. Qué lindo, bueno. Así que seguro que está escuchando en la casa. Menos mal que me vine porque me iba a quedar en la casa, pero entre el nene, el perro y todo iba a ser una locura. No, y nos mostraste imágenes, todo, así que genial. Por eso.
Buenísimo. Bueno, y muy lindo la Patagonia y precioso Madryn. Así que Lucio Ibiricu es paleontólogo, investigador del CONICET. Este hallazgo que ayer se fue viral, por suerte, y despierta interés. Y también muchas veces la vocación de chicos. Yo imaginaba por ahí, seguramente el año que viene veremos más inscripciones en las carreras vinculadas a la biología después de esa expedición. Sí, tal cual, es lo que vos decís, sí, yo creo que eso empuja muchísimo, ¿viste? Porque bueno, nada, eso. Bueno, nada, buenísimo, gracias por la nota. No, gracias a vos, Lucio, un abrazo. No, un gusto, nos vemos. Hasta luego. Chao. Descubrí el sabor único de Martín y Man. Productos artesanales elaborados con amor y dedicación. Ofrecen desayunos a domicilio, catering sociales y corporativos, abastecimiento para restaurantes y cafeterías. Los podés visitar en Mi Ventanita con su centro de producción a la calle Todos los Días en Roosevelt 5415 en Villa Urquiza. Seguilos en Instagram en @Martín_Iman. Urbana Play en primavera. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todos tus momentos. Divididos en el Movistar Arena. Luego de 2 funciones agotadas, tercera y última función, sábado 29 de noviembre. La Aplanadora vuelve a la arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. La batería es William, mi batería es William. Ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En octubre vas a votar diputados y senadores para derrotar el ajuste de Milei y los gobernadores cómplices. Elegí a quienes quieren ir a fondo contra el FMI. Vamos con más diputados de izquierda. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Giordano y Bodart diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Otros solo cubren. Zika 1 es larga vida y un verdadero escudo contra el agua y la humedad. Zika 1 ahora también en pasta para más trabajabilidad. Buscas un auto, pensás en Motor Deal. Vendes tu auto, pensás en Motor Deal. No des más vueltas, la forma más directa. Pensás en autos, pensás en Motor Deal. Medicamentos seguro, solo en farmacias. Es un consejo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los que encabezan estas elecciones suman más de 1000 años y toda una vida en el Estado. 1000 años versus millennials. Son Nuevos Aires. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 8:01 de esta mañana en la que sale el sol, pero nos queda frío, ¿eh? Tuvimos una mañana y todavía con un arranque en zonas suburbanas, con temperaturas más de invierno, cerca de los 5, 7 grados en zonas del conurbano y además, bueno, las complicaciones derivadas de la medida de protesta de los maquinistas de la fraternidad. Todos los trenes están circulando a 30 kilómetros por hora, lo cual duplica el tiempo de viaje y genera todo tipo de complicaciones, mucho más colas para los colectivos. Hay además una complicación particular con que está frenado el tren que viene de Korn, zona sur especialmente complicada esta mañana, y la protesta de los maquinistas está anunciada por 24 horas, con lo cual, salvo que haya alguna novedad durante la jornada, hay protestas que tienen que ver con la paritaria y condiciones laborales de la fraternidad. Ese es el reclamo, pero en principio dura 24 horas la protesta, con lo cual el regreso de quienes usan el tren como medio de transporte también se vería comprometido hoy. De acá en más, con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Ayer el presidente de la Nación, Javier Milei, en Nueva York, donde se está llevando a cabo la Asamblea Anual de las Naciones Unidas, en la cual
hablan los presidentes delante de la Asamblea, estuvo 20 minutos reunido a solas con Donald Trump, junto con Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, estaba Karina Milei también, y Luis Caputo, el ministro de Economía. En ese contexto recibió realmente un apoyo extraordinario por lo poco ordinario, o sea, en términos de un presidente extranjero habitualmente no se mete o no debería, según las reglas de la diplomacia, meterse en cuestiones de política interna y si lo hace trata de disimularlo. Bueno, no fue el caso de Donald Trump ayer, donde el encuentro estuvo precedido por un tuit en la red social en la que usa habitualmente el presidente Trump y que repitió después ante los medios de comunicación planteando que él iba a apoyar a Javier Milei en la Argentina porque lo considera un líder extraordinario, porque cree que de la misma manera que él recibió una herencia fatal del presidente demócrata Joe Biden, lo mismo le pasó a Trump con la herencia, a Milei, perdón, con la herencia que recibió de Alberto Fernández. Después entró en la discusión también una senadora demócrata diciendo por qué tenemos que gastar la plata de los norteamericanos en salvar a la Argentina. Pero en ese contexto lo que dijo Trump es que no solamente dijo, bueno, un salvataje no necesitan, veremos los detalles después porque todavía no se conocen. Dijo Caputo que se habían mencionado cifras en la conversación de ayer, pero no se sabe si va a ser una línea de crédito, si va a ser un swap, si va a ser la compra de bonos argentinos. De todas maneras, la sola decisión de Estados Unidos de salir de esta manera tan determinante, tan absolutamente extraordinaria en rescate o en apoyo del gobierno de Javier Milei, ya cambió completamente el ánimo de los mercados, que ayer volvieron a tener un gran día en términos de que lo que pasó fue que el dólar volvió a bajar sin necesidad de intervención del Banco Central. De hecho, hay quienes especulan en el mercado que pudo haber aprovechado el Tesoro para comprar dólares en el día de ayer. El riesgo país, que había tenido una caída muy pronunciada, bueno, de haber pasado los 1.500 puntos, ahora está alrededor de 1.000 puntos. Pero decía, ese apoyo cuya forma todavía no conocemos concreta, o sea, en qué se va a traducir concretamente, dado que hoy van a tener recién una reunión con Scott Bessent de la que se supone que saldrán mayores detalles, pero evidentemente Estados Unidos, notando el apuro que tenía Milei, dado el cierre que había tenido el mercado el viernes pasado nada más, antes de ayer, se apuró a dar esta señal. Ahora están viendo concretamente en qué se traduce ese apoyo. Pero les decía, lo extraordinario del apoyo, no es solamente diciendo, bueno, le vamos a dar lo que necesite, ¿será un crédito? Bueno, eso se verá. ¿A cambio de qué? También es otra pregunta importante. Caputo dijo, no nos pidieron nada, pero si uno mira el antecedente más reciente de estos préstamos, que también son muy raros o muy escasos, que Estados Unidos salga a prestar ellos, como en el caso de México en el año 95, fue a cambio de la garantía de las acciones de Pemex, la compañía petrolera mexicana. Pero más allá del detalle, yo quiero decir que lo extraordinario es que Trump dijo que hace esto para que Milei sea reelecto. O sea, uno podría especular que cuando Trump en su primer mandato le intercede ante el Fondo Monetario Internacional para que le diera aquel crédito tan extraordinario, cuando también estaba en funciones Caputo de los 50.000 millones de dólares, tuvo que ver con un decidido respaldo de Trump a Mauricio Macri. Pero no dijo públicamente, yo quiero que Macri sea reelecto y por eso voy a hacer lo que sea para ser reelecto. Esta vez lo dijo clarísimo ayer Trump a los medios, y lo había escrito antes en un tuit que Javier Milei imprimió en estado de euforia y lo mostró. A ver, ¿qué dijo Trump ayer? Escuchémoslo. Estoy haciendo algo que no hago habitualmente, porque se supone además que los presidentes no deben hacerlo, pero de todas maneras, dice endorsement. Cuando se apoya a un candidato en Estados Unidos se usa el término endorsement. Voy a apoyar a esta persona. Entonces dice, voy a apoyar a Milei, ya hablando de no las elecciones legislativas, sino eventualmente una reelección dentro de 2 años. President, as you know, he has a race coming up, and I'm sure he's going to do well. But now I think this hopefully assures it. And to the people of Argentina, we're backing him 100%. We think he's done a fantastic job. Bueno, dice, ahora tiene unas elecciones por delante, una carrera, un race, y dice, espero que le vaya muy bien. Yo creo que los argentinos lo van a apoyar.
He, like us, inherited a mess. And what he's done to fix it is good, and Scott is working with their countries. Él heredó realmente un desastre y está trabajando muy bien con Scott Bessent, el secretario del Tesoro. So that they can get good debt and all of the things that you need to make Argentina great again. So it's para lograr que Argentina make Argentina great again, como MAGA. Sí. Entonces yo quiero apoyar al presidente y el futuro presidente hablando de la reelección, y concretamente el tuit, me corrijo, fue un regalo de Trump a Milei, no es que lo imprimió Milei, sino que Milei lo mostró en la foto al lado de Trump, pues se lo había regalado Trump, y ahí hablaba, lo apoyo también para la reelección. Es un modo de Donald Trump de llevar las relaciones exteriores de los Estados Unidos a meterse completamente en cuestiones de soberanía interna. Ayer mismo Lula da Silva en la Asamblea General de las Naciones Unidas lo que denunciaba es que en una interferencia del gobierno norteamericano en los asuntos internos de Brasil está castigando a Brasil comercialmente, imponiéndole tarifas, aranceles, impuestos altos al ingreso de los productos brasileños al mercado norteamericano. ¿Por qué? Porque está indignado el gobierno norteamericano, Trump y Mark Rubio, su canciller, con que la Corte Suprema de Justicia del Brasil, que no es un poder que dependa de Lula, haya condenado a Jair Bolsonaro, con quien Trump tiene afinidad ideológica. Las relaciones, la manera en que está manejando las relaciones exteriores Trump está generando realmente, bueno, ayer insultó a todas las Naciones Unidas, dijo que no servía para nada, inicialmente lo había retado a Zelensky en la Casa Blanca, después se fue con Trump, con Putin, lo recibió en Alaska, le puso una alfombra roja, después dijo que Putin lo había frustrado y ahora entonces dice que Zelensky tiene razón, incluso para sorpresa del presidente de Ucrania, que ve cómo es tan cambiante la opinión de Trump según el humor que tenga en aquel momento con aquel líder sobre el cual está hablando. Hoy sale un artículo en el New York Times muy fuerte respecto de las consecuencias de esta manera de hacer política exterior de los Estados Unidos, y plantea algo que, claro, no es simpático el otro personaje porque es Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro, Donald Trump le voló 2 lanchas. Diciendo que eran parte de unas lanchas que estaban en el Caribe, el Comando Sur de los Estados Unidos, dice que eran lanchas que traficaban drogas con destino norteamericano. Esto es lo que Trump dijo, sin ninguna prueba, o sea, no hay ninguna prueba, pero le derribó 2 lanchas y hay 17 muertos como resultado de esas lanchas, del hundimiento de esas lanchas. Y dice el New York Times, aún suponiendo que Trump tuviese razón y que efectivamente fuesen barcos que trafican drogas y que tienen que ver con una red a cargo de Maduro, lo que fuese, lo que tiene que hacer Donald Trump en todo caso, no puede, en tiempos que ni siquiera está en guerra con ese país, ejecutar de esa manera, al margen de la ley, a 17 personas que hoy están, que murieron en el Caribe en base a acusaciones que hace Trump sin aportar ninguna prueba. Bueno, yo creo que parte del problema de este salvataje es que depende exclusivamente del apoyo personal del gobierno de Trump a Milei como persona. No sabemos en el tiempo qué exigencias va a tener y qué características va a tener respecto del compromiso, o si es que compromisos asume la Argentina con Estados Unidos. Vamos a ver, la cuestión es que hoy se van a conocer los detalles. El peronismo está diciendo, la Unión por la Patria en el Congreso, que si fuese nuevo endeudamiento, dado las leyes vigentes, eso debería ir al Congreso Nacional. Lo que está claro es que efectivamente alcanzó para cambiar, pero 180 grados, el humor de los mercados con la situación económica argentina. Del viernes, que había gastado casi $700 millones en tratar de sostener el techo, en tratar de evitar, cosa que hizo, a ese costo altísimo, que el dólar superara los 1.500 pesos, a un dólar que ahora ya está en niveles preelecciones de la provincia de Buenos Aires, que fue lo que había disparado el ruido electoral. Hay varias preguntas alrededor de esto. Una es si el cambio de humor de los mercados se va a ver reflejado, que es lo que Trump pretende, y lo dijo abiertamente, en un cambio del humor social para las elecciones del 26 de octubre. Si efectivamente Trump dice, yo lo apoyo a Milei porque quiero que gane las elecciones. Bueno, ese humor distinto del mercado, la percepción de que no hay una sensación de peligro, ni que el dólar se vaya a disparar, ni una sensación de
crisis inminente. ¿Va a generar un mejor resultado electoral para Milei en el 26 de octubre? Bueno, eso es una pregunta. Probablemente tenga un buen efecto la decisión que tomó de poner retenciones cero hasta el 31 de octubre a todo el sector agroexportador. Es probable que eso tenga quizás un efecto electoralmente bueno para Milei en la zona centro del país, donde se concentra ese complejo agroexportador, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, el interior de la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿qué pasa con el resto del país? ¿No? Porque se habló mucho después de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, ¿qué pasa con la microeconomía? ¿Qué pasa con la economía real? Una cosa es la macroeconomía, donde dice, bueno, vos estabilizaste en base a un apoyo extraordinario que lo que busca es que ganes elecciones. Ahora, ¿qué pasa con la microeconomía? Hace un ratito les comentaba a David Caballón un informe de un centro de estudio, la Unión Industrial Argentina, que es terrible respecto a los datos de lo que muestra respecto a los datos de actividad económica. La construcción dice que tiene una baja respecto del 2023, no, porque en un 20%, que es uno de los sectores más dinámicos en materia de empleo, donde Lomírez dice el informe: cada vez menos empresas prevén mejoras en su situación económica, en el sector de su actividad y en el país en general. El relevamiento confirma la persistencia de un escenario industrial marcado por la debilidad de la demanda y un horizonte de recuperación todavía incierto. La industria se encuentra en caídas promedio 10%, sacando por supuesto lo que es minería y petróleo, que es lo que ha tenido un comportamiento de la mano de vaca muerta y demás, distinto al resto de la industria. Pero las industrias, producción de autos, la producción de textiles, la construcción, que son incluso las industrias más demandantes de empleo y las muy ligadas al consumo interno, están muy golpeadas. Pasó lo mismo, acaba de salir el número de consumo en supermercados. Cayó un 2% intermensual de un mes al otro, que en materia de supermercados es muy fuerte y además ya venía muy golpeado el consumo masivo en supermercados. Con lo cual, los números de la economía real son muy desoladores y son mucho peores de lo que venía ocurriendo, sobre todo en el primer trimestre de este año, con relación a las expectativas futuras. Si el cambio de humor de los mercados repercute también en la economía real y sobre el bolsillo, bueno, eso dependerá también de que haya recuperación del poder adquisitivo de los salarios, cosa que tampoco está pasando. Con lo cual, hoy en día esa disparidad entre un Milei eufórico, porque recibe realmente un apoyo muy extraordinario, muy inusual y muy determinante del presidente de los Estados Unidos, que veremos hoy en qué se traduce, y la realidad económica de lo que están mostrando los números de la industria argentina, del consumo masivo, bueno, la disparidad es gigante. Si una cosa va a lograr impactar sobre el cambio de humor estando tan cerca de las elecciones del 26 de octubre, se verá el 26 de octubre. Hay una información. Hola. Hay una información que tiene que ver con los argentinos ayer en Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Nos vamos a quedar obviamente con Racing, pero lo de Lanús ayer fue un golpe tremendo de un equipo con temperamento y con juego. Ayer Lanús empató en el Maracaná contra Fluminense 1-1. Fluminense fue semifinalista del Mundial de Clubes. No estamos hablando de un equipo que está ahí medio en el campeonato de Brasil, sino que es un poderoso. Y le ganó en el Maracaná la serie después de empatar 1-1 con un gol de Dylan Aquino maravilloso para el equipo de Mauricio Pellegrino. ¿Quién dirige a Fluminense? A Fluminense ahora ya no. Renato Portaluppi ayer renunció. Renunció después de esto. Pese a que le fue... ¿Qué nacionalidad? Brasileño. Brasileño. Ayer los molieron a palos a los hinchas de Lanús allí en el Maracaná. Otra vez la policía brasileña dándole con todo a los argentinos, como le pegaron a Argentinos Juniors, a Godoy Cruz, a Boca. Cada argentino que va a la policía brasileña a los palazos, verdaderamente. Bien por Lanús, que juega la semifinal de la Sudamericana. Y Racing. ¿Qué? El Racing de Costas, el Racing Continental, el Racing de la Libertadores y de la Sudamericana, el Racing al que nadie puede ganarle cuando juega uno de los torneos Conmebol. Racing ayer sacó a Vélez 1-0 después de haber ganado por esa misma diferencia en la ida. Un Racing que lo pasó por arriba en el primer tiempo a Vélez. Merecido, ¿no se quejó el mellizo? No estuvo... No. Honestamente creo que no estuvo a la altura del partido de vuelta a Vélez. El Racing fue muy superior, bien protagonista, ganó con el gol de Solari y Gustavo Costas.
el mejor técnico de la historia de Racing junto con Pizzuti. Para mí, Dale. Gustavo Costas. Yo no voy a decir si es candidato o no candidato. Yo quiero ganar. Nada más. Después yo no voy a ponerme si somos mejores, somos peores. Lo más importante es que lo demostrés en la cancha y en cada partido. Y bueno, y gracias a Dios estos jugadores recuperaron ese nivel, esa intensidad, porque a veces jugó la verdad que con intensidad. Fue terrible la intensidad que se hizo, se corrió, lo veía esa maravilla corriendo al marcador central hasta el 3/4 de nuestro campo, y faltaban 5 minutos, 3 minutos, iba ganando y seguíamos corriendo todos. Y bueno, la verdad que nos recuperamos y bueno, el grupo sabe que estos partidos se tienen que ganar. Bien. Este es Costa, no sabe si es candidato o no. Yo quiero ganar, dijo Costas, que ya ganó la Sudamericana. Bien. Que va ahora por la Libertadores. Y un detalle, María, para la próxima Ahora instancia. voy a anchar por Racing, definitivamente. Bueno, que no te escuche ni el hincha de River ni el hincha de Estudiantes de La Plata. Mucho no le va a preocupar. Bueno, Racing para la próxima instancia se juega 21-22 de octubre la ida y 28 y 29 de octubre la vuelta. La próxima instancia recupera a un futbolista importante, Racing. ¿A quién? ¿Qué futbolista relevante tiene Racing que no jugó esta? ¿Maravilla? No. Sí, jugó. Marcos Rojo, María. Marcos Rojo, que lo echaron en el... ¿Maravilla jugó ayer? Maravilla jugó ayer. Y Marcos Rojo va a poder estar en una semifinal de Copa Libertadores de América que le sienta perfecto esa instancia a un tipo como Rojo. Bien por la academia, bien por Lanús, bien por los argentinos. Pero no hablaste de la polémica del partido. En la polémica yo creo que no fue polémica, la verdad. Yo de primer golpe vi que ¿La viste la imagen, David? Es un tiro de Machuca en el segundo tiempo de Vélez. Se le escurre a Cambeses, al arquero de Racing. La pelota va despacito. La va a buscar cuando ya está entrando. Sí, no entró. Y la saca... Había entrado 2 tercios. 2 tercios había entrado. 2 tercios puede ser. 2 tercios había entrado, creo, no sé. Tenía una pancita la pelota sobre la línea, tiene que cruzar entrar toda. entera. Tiene que cruzar toda la línea, tenía una pancita. ¿Eso se vio con el VAR? Sobre la... se vio con la cámara de televisión, ya se Pero el notaba. mellizo no se quejó. Tuvo que ser revisada. Bueno, por eso de que el mellizo... El VAR contempla el gol no gol como una de las posibilidades de intervención. El mellizo no se quejó. Dijo, evidentemente no entró. Y la realidad es que no entró y ganó bien Racing la serie. Muy bien, 8:23 de la mañana y bueno, hay un caso con el peor final para 3 chicas de 20 y pico de años, en realidad una de 15, 2 chicas de 20 y una de 15 que habían desaparecido en La Matanza. Juli Roffo, ¿cómo estás? María, ¿cómo estás? Sí, noticias de los últimos minutos. En el marco de la desaparición de Lara, Brenda y Morena, 3 chicas que el viernes a la noche se las había visto por última vez en la rotonda de La Tablada. Aparecieron 2 cuerpos que tienen que ser peritados para ver si efectivamente se trata de 2 de ellas en una casa de Florencio Varela, que es donde se había detectado por última vez la señal de celular de una de ellas. Un cuerpo en esa casa donde además encontraron muchísimas manchas de sangre y también en una camioneta con características similares a la camioneta en las cuales ellas son vistas por última vez en la rotonda de Tablada. Esto ya te digo, fue hace unos minutos que se conoció la noticia. Por ahora no se puede confirmar la identidad de los cuerpos, pero está ya mismo la policía trabajando en ese peritaje. Hay 4 personas detenidas, ya había 2 detenidos, ahora hay 4 personas detenidas en este caso, que hay una hipótesis que en este momento es la más fuerte, que indica que esto podría tratarse de una venganza en el marco de bandas de narcotraficantes, así que está siendo investigada por esa línea en la policía, pero bueno, ya te digo, lo más importante ahora es que están identificando esos cuerpos y por supuesto son 2 cuerpos, están tratando de saber qué pasaría con la tercera de estas chicas. Como dijiste, 2 de ellas 20 años, una de ellas 15 años, se vieron por última vez el viernes en La Matanza, en La Tablada. Los cuerpos aparecieron en Florencio Varela. Bueno, gracias Juli Roffo,
Hasta luego. Hasta luego. Hablamos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez. Otro caso también policial. Detuvieron en realidad a 8 integrantes de supuestamente la banda que robó en la casa de Pampita, 6 de ellos peruanos, un venezolano, un colombiano, en unos hoteles en Once y en la zona de Congreso. Bueno, dieron con gran parte de lo que le habían robado a Pampita. Supongo que verán si hubo un entregador o cómo fue que falló la seguridad ahí en Barrio Parque, una de las zonas, digamos, más custodiadas también de los barrios. Y el tema de la alarma también los tienen grabados durante la larga estadía, porque sabían que no había nadie y permanecieron un largo rato en la casa en Pampita, pero hay 8 personas que fueron detenidas, identificadas como los culpables del hecho. Y al que están buscando es al que robó 2 gansos en Palermo, con las imágenes grabadas, es maltrato animal, por supuesto. Se lo llevó a su casa para llevarlos a la pileta, como si eso fuese gracioso, lo publicó en redes sociales, después lo borró de redes sociales, pero están tratando de dar con esa persona. Sí. A diferencia del caso Pampita, que los que habían robado con las cámaras de seguridad dieron con las patentes de uno de los autos que les permitió llegar hasta esta banda. En este caso no están consiguiendo mayores datos para buscar al responsable de haberse robado 2 gansos de los bosques de Palermo. 8:27 de la mañana. Plan Óvalo presenta la actualidad económica con David Cayón. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. Milei hoy hablará ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, se reúne con Cristalina Georgieva, la titular del fondo. Veremos si se conocen detalles de en qué consiste concretamente el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, y avanza la discusión del presupuesto en el Congreso. Sí, 12 del mediodía habla Milei, 15:30 se reúne con Georgieva, a la noche con Scott Bessent, el titular del Tesoro, y acá a las 12 del mediodía, mientras esté hablando Milei, arranca la discusión del presupuesto en el Congreso de la Nación. Primera reunión de lo que tiene que ver con el presupuesto, un presupuesto que ya trae muchas críticas de parte de los gobernadores y de la oposición, porque obviamente no hay fondos para nada. No hay fondos no crecen los fondos para educación, no crecen los fondos para salud, no hay obras de Bueno, crecen un poquito. A ver, tema jubilados, se mantiene congelado el bono. Con lo cual ahí ya tenés. Hay bajas de pensiones. Sí. Tema educación, si se dieran los parámetros de inflación y demás, tendrías una suba que no compensa la pérdida que tuviste, pero tendrías una suba en términos reales del 8%, creo. Mirado hacia adelante. Mirado hacia adelante no recuperás el 40% que perdieron lo que tiene que ver con los docentes no docentes de las universidades. Lo mismo sucede con discapacidad, donde hay un poco más de fondos, pero como lo que queda claro es, crece el fondo, pero se achica la cantidad de gente que va a recibir la ayuda, con lo cual en términos reales termina siendo la misma cantidad de plata que pone el Estado Nacional. Y hay algo que tiene que ver con desenganchan la asignación universal por hijo, que tiene la indexación mensual por inflación como la jubilación. Hasta ahora eso es lo que es el de las partidas del Estado, es la única que realmente subió contra la inflación. Contra la inflación, que le ganó la inflación. Ganó la inflación. Pero ahora queda desenganchado, con lo cual no ajusta más por inflación, ajusta sobre la base de la decisión del Ejecutivo. Obras públicas, que es la planilla de obras públicas que presenta siempre el presupuesto y es la que mira a los gobernadores, está casi vacía, con lo cual también ahí igual. Sí, vas a tener una discusión bastante importante. Pero hoy empieza ese tema donde la oposición le viene avisando al oficialismo, no puede ser que tengamos otro año sin presupuesto. Bueno, sigue también la protesta del Garraham, 48 horas, porque bueno, dicen que no es solución este bono de 4 meses que les dieron de 450.000 pesos de un bono por 4 meses, y sigue el reclamo también ahí, y sigue el reclamo de las familias con alguna persona con alguna discapacidad, porque el gobierno no implementa la ley en su totalidad. No implementa la ley en su totalidad. Esto tiene que ver con que el gobierno, cuando publicó la ley, lo que estableció en un artículo, le dio un plazo al Congreso de la Nación para que le diga de dónde salen los fondos para poder pagar la ley. El problema de todo esto tiene que ver con la discusión que arranca a las 12, que no hay presupuesto. Entonces el Congreso de la Nación no puede decir absolutamente nada de eso. Es el jefe de gabinete, Guillermo Franco, quien tiene que mover partidas presupuestarias de algún lugar del Estado Nacional
para hacer cumplir la ley. Guillermo Franco dice que no. Hay una denuncia penal por incumplimiento de su labor de funcionario público y hay 5 pedidos de interpelación al jefe de gabinete para que eso de alguna manera pueda decantar en una moción de censura que implicaría, que es la primera vez que se hace desde que existe la figura del jefe de gabinete. El jefe de gabinete. Alfonsín había negociado con Menem en la reforma del 94 la figura del jefe de gabinete pensándolo más cómo funcionan los sistemas parlamentarios, Claro. que ante una gran crisis pudiese ser como un fusible. Pero la verdad es que eso nunca pasó porque el jefe de gabinete siempre fue un ministro coordinador, nunca llegó a tener la identidad que había imaginado que puede tener un sistema más parlamentario. Claro, digo, pero por eso es el jefe de gabinete quien es el que va a dar el informe de gestión del Sí. gobierno nacional al Congreso de la Nación. Bueno, acá una moción de censura podría implicar el despido. Pero necesitas mayorías especiales, ¿no? No, con mayoría simple. Ah, mira. Sí, con la mitad más uno de los presentes. Plan Óvalo te acerca tu Ford. Accede a tu próximo vehículo con adjudicación asegurada en la cuota 5. Sí, en solo 5 cuotas. Una inversión inteligente en 84 meses para que vivas ya toda la experiencia Ford. Tu próximo Ford te espera. Descubrí más planovalo.com.ar o acércate a tu concesionario Ford. Plan Óvalo presentó La actualidad económica con David Cayón. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. Bien, 8:32 de la mañana vamos a charlar un poquito con Juan Gabriel Tocatlián, es especialista en política internacional, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella. ¿Qué tal, Juan Gabriel? Buen día. Muy buen día, María. ¿Cómo estás? Bien, parece que pensaba como si estuviese Trump rompiendo, digamos, Estados Unidos siempre tuvo una tendencia a ignorar organismos multilaterales, a veces más, a veces menos, pero es como que Trump rompe todas las reglas, ¿no? Dice, bueno, yo no debería, pero apoyo a Milei y lo apoyo para su reelección. Hoy sale un editorial durísimo en el New York Times respecto de lo que dicen que es una ejecución sumaria y completamente ilegal de las 2 lanchas, de los 17 personas de las lanchas venezolanas en el Mar Caribe, diciendo, bueno, suponiendo que fuesen narcotraficantes, debería llevarlo a juicio. Si no estás en guerra con Venezuela, no podés hacer eso. Bueno, a ver, son temas distintos pero concurrentes de alguna manera. Y aquí habría que hacer una especie de puente entre el primer Trump y este segundo Trump. En el primer Trump hay que recordar que Estados Unidos se retiró de UNICEF, de la UNESCO, se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en el último mes de gobierno el presidente Trump propuso salir de la Organización Mundial de la Salud, aunque eso no se concretó puesto que fue electo el presidente Biden. La animadversión, el rechazo, la crítica a Naciones Unidas, a su estructura, siempre estuvo presente en su perspectiva, una perspectiva más propia del unilateralismo, más propia de quien cree que tiene la potestad de imponer condiciones a otros países. En estos momentos tenemos 146 países con aranceles impuestos por los Estados Unidos, muchos de ellos absolutamente injustificables. Tenemos un segundo Trump que ya se volvió a ir otra vez del Consejo de Derechos Humanos, esta vez se fue sí directamente de la Organización Mundial de la Salud y ha ido horadando con su comportamiento, no solamente discursivo, sino Estados Unidos está retirando fondos de un conjunto amplio de organismos multilaterales. Así que ese aspecto, digamos, no es nada nuevo, sino el tono más belicoso o más agresivo, que presumo será, entre paréntesis, el tono que utilizará hoy el presidente Milei también. Sí. Ahora, el otro tema al cual te referís, bueno, aquí hubo 2 eventos distintos en los cuales Estados Unidos ni recurrió a una ley interna para uso de la fuerza, ni recurrió a Naciones Unidas para invocar al menos cierta legitimidad en el recurso a la fuerza, y tampoco utilizó el principio que está consagrado en Naciones Unidas, que es el principio de legítima defensa. Y estos 2 eventos fueron un bombardeo contra Irán, que no había atacado a Estados Unidos ni amenazaba a Estados Unidos, y ahora con lanchas de venezolanos que
no son combatientes, no son hombres que pueden estar haciendo un delito por transportar droga, que tampoco podemos comprobarlo porque destruyen tanto esas lanchas que no se sabe, no se conoce la evidencia, sino el anuncio de Estados Unidos de que ahí había seguramente drogas. En fin, nada distinto, lo cual me lleva a un punto probablemente no trascendental en esta coyuntura en la cual Argentina y los argentinos y las argentinas miran a Estados Unidos con tanto interés, es que aliarse, vincularse tan estrechamente con Trump y pensar que eso mejora la democracia, mejora el sistema internacional, mejora la justicia social, mejora el estado de paz en el mundo, es realmente insólito. A mí lo que me deja pensando también es porque no es muy sofisticado, pero parece alguien muy ligado a sus caprichos personales, ¿no? Y sus gustos personales, porque incluso vos decís, bueno, como lo están castigando a Bolsonaro y no me gusta eso, lo castigo a Lula, aunque no tenga nada que ver, porque eso en realidad es la Corte Suprema. Pero sobre todo si uno ve lo de Zelensky, lo humilla al presidente de Ucrania en el salón oval de la Casa Blanca de una manera bastante poco frecuente. Después se reúne con Putin, lo lleva a Alaska, dice que es un tipo bárbaro Putin. Después dice que no, que Putin lo defraudó. Entonces después se sienta con Zelensky y le dice, no, vos tenés razón. Entonces decís, es tan cambiante el humor, está bien que Argentina no es tan importante en el mundo como para quizás generarle ese nivel de cambio de humor, pero es algo estrechamente vinculado a su relación personal con Milei, no a la Argentina. Bueno, hay algo de eso, porque por otro lado se encuentra, en el caso de Milei, con alguien que lo admira, ¿no? Cuando uno ve los encuentros, parece que se encuentra Milei con un tótem, ¿no? Con un fan. Un grado de admiración total y con una sincronía en términos ideológicos y de convencimiento político, etcétera, etcétera. Yo diría que esta erraticidad de la política de Estados Unidos frente a temas como los que vos mencionás, de Ucrania, Rusia y otros más, van a continuar, porque obviamente el Ejecutivo en esta coyuntura muy especial que vive Estados Unidos trata de actuar como una especie de superpresidente, facilitado eso porque controla las dos cámaras del Congreso y facilitado eso porque tiene una Corte Suprema donde por 6-3 hay más conservadores que liberales, con lo cual hay una sensación, me parece a mí, de parte de Trump, que a su vez es su último mandato, porque no tiene más oportunidades que 2 mandatos, de ir por todo, como diríamos en Argentina. Ahora, más allá de eso, creo que hay que ubicar la situación singularísima de Argentina en un contexto distinto al de la primera administración. Este apoyo a Milei es superior en intensidad y profundidad al que se le dio a Macri en su momento. Claro. Este apoyo a Milei se da en un contexto en el cual Estados Unidos quiere volver a imponer sus dictados, sus preferencias, sus intereses en lo que otrora fue su esfera de influencia, que es América Latina y el Caribe. Y lo logra a partir, en general hasta ahora, con palos de diferente tipo, garrotes, aranceles, deportación masiva de migrantes, uso de la fuerza contra un país, agresión verbal contra presidentes como a Lula y como a Petro, inmiscuirse en asuntos internos, no solamente trató de defender a Bolsonaro, sino que defendió a Uribe en el caso de Colombia. Cuando uno ve el conjunto de acciones que ha tomado, medidas y dichos por parte de Trump, ha sido puro garrote. La única zanahoria hasta ahora en América Latina es potencialmente Argentina. Digo potencialmente porque todavía no sabemos el monto del rescate y la forma de este rescate. Pero en ese sentido, Argentina pasa a ser un actor que desde el Cono Sur valida en parte un proyecto que es regional, es recuperar la influencia, la incidencia, el control de Estados Unidos. Y hoy se encuentra en una situación
realmente novedosa para Estados Unidos. A principios de los 2000 hablábamos de la ola rosada, para decir los progresistas, centro izquierda, los bolivarianos, populares, sí. Los bolivarianos. Bueno, hoy todo esto está por cambiar drásticamente. Te pongo un mapa de la región. Tenemos en América del Sur, Trump tiene 3 propios, que son Noboa en Ecuador, Peña en Paraguay, Milei en Argentina, seguramente el próximo presidente de Bolivia que surja de la segunda vuelta, que es un debate entre 2 formas de derecha. Tiene presidentes que no quieren intimidarlo, cuestionarlo, no lo quiere hacer Boluarte en Perú, no lo quiere hacer Chávez en Costa Rica, no lo quiere hacer Abinader en República Dominicana, no lo va a hacer Bukele, que es un aliado estrecho en Centroamérica. Tiene 2 actores en el Caribe insular y la cuenca del Caribe que están fuertemente, son anti-Venezuela, que son Guyana y Trinidad y Tobago, y ahora tiene elecciones en Chile, el año próximo en Perú, Colombia y en Brasil. Si en 3 o aún los 4 de esos países cambia drásticamente, y el más importante de todos por lejos es Brasil, el más importante de todos por lejos es Brasil, Estados Unidos, la segunda parte de Trump, encontraría gobiernos totalmente alineados con Estados Unidos, algo que no se daba desde hace muchísimos años. Sí, por ahí en la época de las dictaduras, la década del 70, ¿no? Yamandu Orsi está rodeado, el uruguayo, hay que decirle. Sí, se va a constituir en la isla del progresismo, digamos. Sí, bien. Bueno, Juan Gabriel Tocatlián es profesor de la Universidad Torcuato Di Tella. Siempre es un placer escucharlo hablar de política exterior, de lo que tanto sabe. Gracias, Juan Gabriel, un cariño. Gracias a ti. Hasta luego. 8:42 de la mañana. Naranja X presenta el tránsito. Naranja X, 40 años dando acceso. Hoy también en el tránsito. Bueno, un día complicadísimo en el tránsito. Diego Fernández. Así es, María, hay demora en la Panamericana desde la ruta 197, kilómetro 30, hacia la capital federal. En la avenida General Paz, choque múltiple a la altura de Tonelero, en Liniers, Mano Riachuelo, con atención del SAME a personas heridas como consecuencia de ese incidente. Recordemos que en la misma General Paz, pero en kilómetro 5, a la altura del Parque Sarmiento, Mano Río de la Plata, esta mañana se produjo un choque múltiple. También está afectada la calzada en ambos sentidos, con importante demora allí en la General Paz. Segundo día, ¿no, Diego? Porque ayer hubo un choque múltiple de un colectivo que se fue de control también en la General Paz. 9 autos. Sí, un micro que primero el chofer había dicho la excusa clásica, que se había quedado sin frenos, pero después hay que peritar el celular del conductor, porque quizá estaba utilizando el teléfono, una distracción. Claro. Pudo haber sido que provocó el choque múltiple en la General Paz, en el tramo norte, en ese caso rumbo al Río de la Plata. Los trenes, María, recordemos que están funcionando a 30 kilómetros, hay una medida de fuerza del gremio de la fraternidad, todas las formaciones ferroviarias están afectadas, el Roca Ramal Cor funciona limitado entre Temperley y Constitución, porque además de la medida de fuerza hay fallas técnicas allí en el ramal Corn, y el Sarmiento se cayó un árbol sobre las vías y funciona reducido entre Castelar y Moreno. Bueno, y recordemos que la medida de fuerza va hasta las 12 de la noche, o sea, en principio la fraternidad dispuso manejar a 30 kilómetros por hora en todos los trenes de ingreso interurbanos, digamos, del AMBA por 24 horas, con lo cual el regreso va a ser complicado también. Muy complicado, mucha paciencia, un día muy difícil, sobre todo para los laburantes que vienen desde muy lejos a trabajar en la capital. Gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Con Naranja X, los peajes siguen liberados hasta las 10 de la mañana por los peajes Dock Sud, Hudson, Autopista Ilia, Autopista Perito Moreno. Pasás gratis porque Naranja X te da acceso. Naranja X, 40 años dando acceso. Era el ruido de Juli Roffo. Una cosa quiero decir, porque mencionaba recién Tocatlián la salida de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud. Había dicho anteayer Trump que hay un vínculo entre el consumo de paracetamol en mujeres embarazadas y el autismo, y salió la Organización Mundial de la Salud, así que no hay
absolutamente ninguna evidencia de aquello que dijo Donald Trump sobre este tema. Ahora sí. Hoy viaja la selección sub-20 de Placente al Mundial. Se juega en Chile el Mundial sub-20. María, arranca el sábado el Mundial sub-20 hasta el 19 de octubre. Con un detalle muy novedoso del Mundial. ¿Qué? Se viene el nuevo VAR, el denominado Football Video Support. ¿Qué es esto, María? Los entrenadores van a poder pedir 2 veces revisión de VAR por criterio de ellos. Al árbitro. Como el tenis. Sin que lo llame... El ojo del águila del tenis. Exacto. En este caso es o por foul, o por tarjeta roja, ¿no? O por gol, no gol. Hasta 2. 2 por partido. Si vos es pedís... mucho, pues son 4 en total. O sea, 2 por cada uno. Sí, claro. Y y atención, porque si vos le das la tarjeta verde, esto es pedir tarjeta verde. Atención, tarjeta verde. Vas en un bar. Exacto, va al cuarto árbitro. El cuarto árbitro llama al central, venga a ver lo que le pide el entrenador. Si el entrenador tiene razón. Sí, si el entrenador tiene razón. Conserva para todavía tener no 2. Gastó. No gasta. Si tenés razón. Si no tenés razón, no te penalizan. Perdiste tu tarjeta. Pero no te penalizan. Esto empieza ahora en el Mundial Sub-20 que juega. ¿El programa se diseñó así? Martín lo quiere traer acá al programa. Yo la veo más difícil. Por ahora. 2 por programa. Ojo, pero te digo una cosa. ¿Qué? Lo que pasa es que acá tenés un 2 problema. por programa. Acá tenés un problema. No, el programa. no. Es un problema con Zapata. Sí. Tenés un problema con Zapata, hay que decir Perdés todas las veces. ¿Zapata soy yo? Acá perdés todas las veces. Si no la gana, la empata. Escuchame una cosa. Es una prueba para ver si después lo incorporan a nivel internacional. Sí, es una ¿Mayores? Claro, es una prueba que ya asoma en el fútbol paulista, en un fútbol menor, pero ya que esté en un Mundial Sub-20 quiere decir que está a la vuelta de la esquina de meterse entre los mayores. Entonces lo tiene el tenis. ¿Cuántos ojos de águila puede pedir? El ojo de halcón del tenis también. No de águila. Sí, es lo mismo. ¿Es lo mismo? ¿Vos decís que águila y halcón es el mismo animal? No, pero se puede decir de las 2 maneras. Eso es lo que digo. Pero no sé si que los dos ven muy bien. Nosotros el águila y el halcón tienen muy buena vista. Tenemos asociado el término ojo de halcón, pero ojo de águila se usa también. Los dos. Se usa de cualquiera. Escúchame. Hawkeye. Hawkeye. ¿Y no existe algo parecido en hockey? No. Ok. El hockey no. Bueno, pero. ¿Estás seguro? Hola. Ahí va. Metí una tarjeta VAR. ¿El salto en garrocha? No. No, Duplantis. No hace falta, además, porque viste que si se mueve me dijeron algo que cae. quiero someter a tu consideración. ¿Qué pasó? Que Duplantis es cierto que rompe muchos récords y que está saltando muchísimo más, pero que la garrocha es una garrocha que facilita, o sea, que hay algo obviamente, de la destreza de Duplantis, pero que también el tipo de garrocha permite saltos más. Bueno, igual sería la misma garrocha para todos, con lo cual eso sería cierto para los competidores actuales de Duplantis. Claro, la garrocha de Duplantis, vos vas de acuerdo. Vamos hablando de la garrocha. No, perdón. De acuerdo a las alturas. Poderosa. Sí. De acuerdo a las alturas vos tenés garrochas más duras, más flexibles. No, pero digo en la evolución del material. Ah, bueno, sí. Que la evolución del material respecto eso, digo. Esto pasa en la raqueta de tenis también. Antes la raqueta de tenis eran de madera. Y bueno, van evolucionando. Bueno. Sí. Bueno, dado que estamos. Va evolucionando. Bueno, dado que estamos entrando en este terreno farragoso. No, un comentario voy a hacer. La verdad es que el ministro Caputo, que cuando hace los anuncios los hace en. Claro, fíjense la conexión que hice, pero no importa. A ver. No, bueno, la apertura del día lunes a la noche de la misa de carajo es de un nivel de grosería, porque uno supone que dejan de insultar o que empiezan a tener otro comportamiento porque, bueno, que entienden que son formas que pueden ofender a alguien o lo que fuese. No es el caso. No. Para celebrar lo que ellos entendían que era un gran logro, que era el anuncio Trump, que efectivamente fue un apoyo muy excepcional, aquellos con los que son los interlocutores habituales del equipo económico argentino, donde hacen los grandes anuncios en materia económica,
hicieron, digamos, el gesto más soez, más esa idea de un dedo pasando por un círculo, no sé cómo decirlo. Sí, está bien. Moviéndolo. Como que sodomizaron a alguien, una cosa así. Todos al unísono haciendo ese gesto que es casi como una evolución respecto en términos de grosería, si es que hubiese lugar, de las bananas. Digamos, ahí donde Santiago Caputo, el asesor presidencial, fue a comer bananas con la idea de que eran unos mandriles, entonces la alimentación es la banana. Bueno, pasamos de eso, del león con vaselina, que es la introducción de que todavía mantiene ese programa, a la celebración del anuncio de Donald Trump, todos poniendo el índice entre un agujerito en la otra mano al unísono. A ver, y bueno, pero digo, me parece que es un problema el equipo económico, digo, y en esto también. Porque cancherea muy rápido cuando tiene un dato positivo, pero después hace silencio con los datos negativos. Pues no los veo decir nada de las ventas de supermercado, no los veo decir nada de la caída de los shopping. Después uno puede ponderar, digo, entiendo lo que decís, pero a la vez, digo, me parece que también es bastante grave que la manera de celebrar tenga que ver con potenciar la grosería a esos niveles. ¿Estaba el secretario de Políticas Universitarias que suele ir a... No lo vi, no sé si estaba Martín, estaban las imágenes, no lo estamos pasando porque francamente me parece innecesario. En todo caso, los demás son personas que no son... No, está bien, pero es el lugar, es el ámbito de la comunicación exclusiva de las medidas económicas. Entonces, bueno, en fin, eso pasó en la misa de Todos señores, ¿no? Por cierto, porque además no parecen tener mucho espacio tampoco para comunicarse con mujeres en ese streaming. Bueno, 8:52 de la mañana. Las voces, los títulos, los datos y el análisis. De acá en más, te informás. Después de un apoyo verdaderamente extraordinario, inusual del presidente Trump a Javier Milei personalmente, diciendo que el salvataje que dijo que Argentina no necesita, pero que asegurarse que Argentina pueda resolver todos sus problemas con la deuda tiene que ver con la necesidad de que Milei gane las elecciones ahora en octubre y que además sea reelecto. Se puso arriba de la mesa Trump que esto tiene que ver con que con que Milei sea reelecto dentro de 2 años en las elecciones presidenciales, y así lo manifestó en un tuit que imprimió, que escribió en su cuenta de la red social de la cual es propietario, Trump y su familia, y que le imprimió y lo recibió con ese tuit. Después de ese encuentro, 20 minutos, esperamos recibir, espera el gobierno ahora negociar los detalles respecto de en qué se traduce este apoyo. Dijo Luis Caputo, el ministro de Economía, que se había emocionado mucho con el apoyo y que se habían discutido cifras, pero no dio detalles. Hoy seguramente será el momento de reunirse con Scott Bessent, el secretario del Tesoro, que estaba ayer en la comitiva que recibió a Milei, y avanzar en esos detalles. Va a tener una reunión también con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, que creo que para el fondo también es un alivio compartir la responsabilidad del caso argentino ahora con Estados Unidos, ¿no? Sí. Porque si no, también como Estados Unidos había sido tan decisivo en darle el primer crédito a Macri de 50.000 millones de dólares, luego el crédito adicional que le dieron a Milei de 20.000 millones de dólares, teniendo que darle explicaciones a los demás socios del Fondo Monetario, que ahora... Que no están muy de acuerdo con los socios europeos no están muy de acuerdo con el apoyo que se le está dando a la Argentina. Por lo excepcional, claro. Y que ahora aparezca, ya es el principal acreedor del Fondo Monetario Internacional en el mundo, ¿no? Nadie le debe más plata al Fondo Monetario Internacional en el mundo que la Argentina. Y ahora, siendo esto insuficiente en su momento para calmar a los mercados, porque después de las ventas que había hecho el Central el viernes aparecía claramente un sendero insostenible, la pregunta ahora, que me parece quizás la más relevante de todas, es si, primero, ¿qué va a ser el apoyo, en qué se va a traducir? ¿Qué pide Estados Unidos a cambio? Más allá de lo que está claro, que es
que alejar a China de cualquier posibilidad de negocio y cambiar un poco también incidir sobre la región en esa materia, pero también si esto va a significar que el equipo económico cambia la estrategia y empieza a comprar dólares y eventualmente sale de la banda, ¿no? Porque el gran reproche a todo esto es que haber llegado a esta situación por no haber aprovechado en el primer semestre la posibilidad de, cuando estaba compra campeón a 1.200 pesos, haber comprado, ¿no? Sí, las exigencias aún no, así como no se sabe el monto, no se sabe las exigencias, pero todo hace suponer que va a venir por ese lado, un ajuste en lo que tiene que ver con las cuentas de la Argentina, un dato de superávit le va a exigir seguramente, como le exige el Fondo Monetario. No tiene las condicionalidades, no es igual porque es un tipo de régimen distinto. No es que vienen cada 3 meses a revisarte las cuentas como viene el Fondo Monetario, pero me parece que en coordinación con el Fondo Monetario hay que ver qué tipo de exigencias, o si no es algún tipo de garantía. Yo no sé si por la conformación societaria de YPF se podría hacer lo que hicieron con México en su momento, que eran las acciones de la petrolera mexicana. A ver, YPF es una sociedad anónima donde el principal accionista es el Estado Nacional, con lo cual hay una parte de las acciones que sí cotizan, hay otra parte que están en manos del Estado Nacional. Pemex me parece que era una empresa del Estado. Exclusivamente. Exclusivamente del Estado. Bueno, así que hoy se esperan detalles de esto, tanto del encuentro con Bessent como del encuentro con Kristalina Georgieva. El presidente de la Nación le toca su turno de hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto será a las 12:45 en Nueva York. Seguramente, y eso especulaba Tocatlián recién, va a tener un discurso muy anti-organismos multilaterales, muy en la línea de lo que fue el discurso de Trump ante las Naciones Unidas. En Estados Unidos, en Nueva York, también ayer la noticia tuvo que ver con el regreso de Jimmy Kimmel, porque el comediante del Late Night Show de la cadena ABC lo habían sacado del aire a pedido de Donald Trump. Esto había generado, muchas críticas a lo que consideraron un ataque muy inusual y muy inédito a la libertad de expresión en los Estados Unidos. Y finalmente la Disney, que es la dueña de esta cadena, después de que se armara un despelote bárbaro con firmas de grandes actores y actrices en Hollywood, pero sobre todo una campaña de personas desuscribiéndose de Disney, Disney repuso a Jimmy Kimmel en su pantalla y anoche Jimmy Kimmel reaparecía diciendo esto. The President of the United States made it very clear he wants to see me and the hundreds of people who work here fired from our jobs. El presidente de los Estados Unidos ha dejado clarísimo que quiere que yo y cientos de personas que trabajamos acá, que a nosotros nos echen de nuestros trabajos. Our leader celebrates Americans losing their livelihoods because he can't take a joke. Nuestro líder celebra que alguien pierda su trabajo porque es incapaz de soportar un chiste. Bueno, muy bien, Juli Roffo, ¿no? Sí, Juli Roffo, vamos a cerrar con lo que es, francamente, también la noticia del día, sobre todo para los que se tienen que mover entre Capital y el conurbano bonaerense. Son más de 3 millones de personas que hacen ese movimiento cotidianamente. Hoy muy complicado por la medida de protesta del paro de la fraternidad. No el paro, manejar a reglamento a 30 kilómetros por hora del gremio de la fraternidad, Juli. Así es, María, estoy en la estación La Croce, esto es el ferrocarril Urquiza, Chacarita. Te digo que desde hace un tiempo, hace unos por lo menos media hora, empezó a sonar en esta estación el aviso por altoparlantes de que las demoras tienen que ver con una medida gremial. Eso apenas llegamos a la estación no estaba ocurriendo, pero ahora te digo que cada menos de 5 minutos los altoparlantes avisan, como había ocurrido ante otras medidas de fuerza en todas las estaciones, sobre todo en las cabeceras. Ahora el que viaja, un viaje habitual de media hora, está tardando por lo menos 45-50 minutos y a partir de, ya te digo, media hora de viaje es que se empieza a complicar esta medida que va a durar hasta la medianoche de hoy en principio. Bueno, muchas gracias, Juli. Hasta luego, María. Hasta luego. Y hoy va River, por el milagro, mucho decir. Milagro no. Bueno. Por el batacazo. No, estamos hablando de River. Hoy va por dar la vuelta. No es fácil la empresa de River hoy, pero bueno, tiene 9:30 de la noche que dar vuelta el 2-1 que lleva en contra por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América a Palmeiras, con equipo todavía sin confirmar por River y con el césped sintético allí. Ojo, porque van 2.000 hinchas de River a las 3:30 de la tarde. Están diciendo que tienen que estar los hinchas de River en el Pacaembu, que es el ex estadio del Palmeiras, que queda a un par de kilómetros del nuevo estadio de hoy. El sábado
sábado que salí a correr, estaban ya unos micros en frente al estadio de Río. Sí, venían de Mar del Plata y se estaban yendo a Brasil. ¿Yendo para Brasil el sábado? Sí. Y bueno, ya quedan unos días ahí para disfrutar también. Bueno, hoy el equipo de Gallardo, un par de datos del famoso videoref que hay en el Sub-20 a partir de ahora. El videoref que pueden pedir los entrenadores en el Mundial. Sí. En el vóley está, en el hockey está, y en el rugby no está. No puede pedir el entrenador en el rugby. Lo pide la... Tengo una tarjeta yo. Claro. Upa. En el No, en el rugby no. No, yo dije que en el hockey me dijiste que no. Hockey vóley. Hockey sí. Hockey y vóley. Hockey sí. Sí. No. Hockey lo pide el capitán. Por pedido del entrenador muchas veces. Menos mal que te vino la menopausia. Eso me dijo Lilita a mí literalmente. Escuchame una cosa, lo último que voy a decir. El Racing que le ganó a Vélez espera por el resultado de Estudiante Flamengo que juega mañana. Va perdiendo Estudiante 2-1, pero juega en La Plata. Ah, ok. River está en la otra llave. River va contra el ganador de Liga de Quito, San Pablo. Se juega en San Pablo y está ganando Liga de Quito 2-0. Presenta el clima Air Europa. Bueno, gente que está en deuda, la que se acerca a esta mesa. ¿Sí? Claro. ¿En deuda de quién? Con la primavera. Ah, bueno. Está muy en deuda con la primavera. Está bien, pero ayer se te nubló todo como te habíamos dicho. A las pocas horas que... Sí, se nubló, no llovió de milagro, ¿eh? Podría haber caído unas gotitas ayer, pero ya está, pasó. Y ahora tenemos una seguidilla de mañanas, es verdad, mañanas invernales, tardes primaverales. Con un poquito de viento desde el Río de la Plata de acá hasta el viernes, que va a molestar un poco, va a hacer que esa sensación que teníamos aún en días frescos de estar al solcito, con el viento se sienta mucho más fresco, sobre todo en las noches. Nos está amenazando Jopo con un sábado lluvioso. ¿Por qué me mezclan meteorólogos, pronósticos? Claro. No, perdón. Está muy bien lo que dice Jopo, coincido como siempre, pero es como que me hace... Yo le hago hacer periodismo, de periodistas se enojan. No lo hagas nunca. Imagínate. No, te comen vivo. Meteorología de meteorólogos. Exactamente. Sí, exactamente. Hay grieta. No, para el sábado. Y ahí le estoy alimentando. Al revés, estoy diciendo que sin saber qué había dicho Jopo, coincido con él con que va a llover el sábado. Es muy probable. De hecho, ya hay mucha gente... Muy probable, para mí se bajó. No. Te bajó la espuma. Sí. No, hay una probabilidad muy alta de que llueva. Elevada, claro. Es mucho más probable que llueva que no llueva. No se espera nada complicado, nada grave, pero va a afectar los planes de la mañana del mediodía. Inclusive de la tarde, les diría 4 o 5 de la tarde, hasta ahí. De hecho, tengo ahí un conflicto, una compañera que se casa y me pregunta, alquilo la carpa a las 5 de la tarde. ¿Y qué le dijiste? Y yo le dije que hasta esa hora va a llover. Si quiere tranquilidad, y ponga plata. Es importante la consulta, José, para el casorio. Pone mucha presión. No, aparte golpes bajos. Soy una madre desesperada, me escribió una hoy. Tengo un cumpleaños de mi hijo en Ensenada el sábado de la mañana. No, le pasaron el domingo. Si sos una madre desesperada, en un día... pasarlo para el domingo. Claro, no sé, qué sé yo. Pero me juegan... Es así la vida y ya. Lo mío es más fácil. Yo corro y había pensado por ahí hacer asado. El sábado estoy suspendiendo todo eso. Y dale, suspendelo. ¿Para qué lo vas a planear cuando lo más probable es que llueva? Ok. ¿Está? Bueno, pero hoy es miércoles. Y hacerlo el domingo, todo eso. Sí. Total, no es una maratón, salís a correr. Pasalo para el domingo que va a estar soleado, lindo, no hay chance de lluvia. Listo. ¿Qué más quieren? Y en cuanto a las temperaturas, para los que no se están viendo, le digo que hoy la máxima entre 18 y 19 grados. Mañana lo mismo, con sol, viento desde el río, y que el viernes desmejora en la noche, la lluvia llega el sábado, especialmente a madrugada, mañana y las primeras horas de la tarde. ¿Y la primavera? Y la primavera, 18 y 19 grados. Bien. Pero es una buena temperatura para la primavera. No, pero las mínimas no. Hoy arrancamos las mínimas no. 7 grados. Pero en primavera tenés esa amplitud. La mañana muy frías y las tardes más. Sí, exacto. De hecho, después de un pasaje de un frente frío, como ayer, que se siente, estuvo ventoso desde el sur. Anteayer inclusive ya estaba ventoso. No estuvo tan lejos la nieve de la costa atlántica bonaerense. Les digo, estuvo a 200 kilómetros en el mar. O sea que fue una entrada de aire frío fuerte. Por eso estás teniendo este retroceso, este revival. Sí, muy bien, Este es un revival, claro. Revival vamos a hacer con Guido cuando salgamos por los geriátricos. Ya tengo ofertas. ¿Tenés geriátricos? No me cabe duda. Ya me ofrecieron una posibilidad. Practicamos en los privados y demostramos en los públicos, en los geriátricos. Totalmente. Tango sería nuestra especialidad. Tango. Presenta el clima Air Europa. Están los que buscan su destino y los destinados a buscar. Hay formas de ir a Europa y solo una de volar.
Porque volar es parte de tu destino y ahí está tu libertad. Air Europa, tú decides. Bueno, nos vamos yendo nosotros. Bueno. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué? Vamos, 9:30 ¿Nos vamos? hoy, ¿eh? ¿9:30 qué? 9:30 River. River. Ah, 9:30 River, se lo acaba de decir. Ojo, Bueno, nosotros volvemos 6 de la mañana. Terrible, no lo Se puedo escuchar. quedan con los perros de la calle. Hasta mañana. UrbanaPlayFM.com YouTube. Spotify